Bienvenidos a la conferencia número 4 de Automatización Industrial y Autómatas. Con esta conferencia comenzamos el tema 2, Sistemas de Automatización Industrial empleando relé y contactores. Los objetivos de la presente actividad son analizar los diferentes componentes que se utilizan en accionamiento eléctrico automatizado, estudiar la representación circuital de dichos componentes así como su proceso de selección, y estudiar los diferentes circuitos de control y de fuerza que se utilizan para lograr el mando de los motores de corriente directa. Comenzamos con los componentes utilizados en la automatización industrial para el mando de los motores eléctricos. Recordamos que en la actividad anterior se terminó de impartir el tema 1, donde estudiamos los niveles de automatización y la relación que guarda nuestra asignatura con ellos. Además, estudiamos los aspectos relacionados con el funcionamiento de sensores, actuadores y sistemas de medición, haciendo hincapié en los criterios de selección. Los invitamos entonces a responder las siguientes preguntas de evaluación. Componentes utilizados para el arranque, frenado, protección y regulación de velocidad de los motores eléctricos. El desarrollo industrial, la mecanización y en especial la automatización de los procesos industriales se ha incrementado grandemente en los últimos años. Ello ha provocado el aumento de la utilización de motores y su control en las industrias. Para realizar el control industrial son necesarios una serie de equipos y elementos con los cuales gobernar y distribuir la energía o potencia necesaria y además realizar la protección de los diferentes equipos a fallos del sistema. Al inicio de la introducción de los motores eléctricos en la industria, solo se empleaban interruptores manuales para el arranque y parada, así como tan solo fusibles para la protección. Como puede verse en este esquema, tenemos un motor eléctrico, en este caso monofásico, con un interruptor manual que si lo conectamos el motor funciona y si lo desconectamos el motor se detiene. Esto es algo muy rudimentario que podemos encontrar en nuestras casas, por ejemplo, o en algún que otro taller muy básico, ¿no? Con el desarrollo del arte del control se añadieron el contactor magnético y los relés. Estos elementos actúan gracias a la energía electromagnética y requieren solo una pequeña potencia. Pueden ser considerados amplificadores de potencia en este sentido, puesto que manejan equipos de mucha mayor potencia. Aquí podemos ver el ejemplo de un compresor. Este es el compresor mecánico, este es el motor eléctrico que lo mueve, por aquí sale el aire comprimido y el tanque de reserva. Aquí tenemos un sensor de presión, un presostato, que sería un relé de control en este caso. Tenemos la cuchilla con los fusibles. Una cosa que deben notar en esta imagen y que deben guardar en memoria es que siempre los fusibles se ponen por debajo de la cuchilla. Acá arriba tenemos la línea viva. Una vez que quitamos la cuchilla podemos cambiar los fusibles en caso de algún desperfecto con total seguridad, puesto que está abierta la conexión eléctrica aquí. Debajo tenemos el contactor magnético, que es el que maneja la corriente del motor, y tenemos un transformador de control, porque se supone en algunos casos que el circuito de control trabaja a una tensión diferente. Este es nuestro contactor magnético. Vean que la corriente circula a través del presostato, que es el que enciende y apaga el contactor, manejando una pequeña corriente, la corriente de la bobina, como ya veremos más adelante. Una especie aquí de botón que nos permite arrancar o parar el sistema, y el contactor que manipula las tres fases de corriente grande. ¿Qué se entiende por contactor? El contactor se define como un dispositivo empleado para la conexión y desconexión repetida de los circuitos eléctricos de potencia. Su operación puede ser manual o magnética. Un contactor está formado por un conjunto de contactos fijos o estacionarios, firmemente sujetados a un bastidor o estructura, serían estos que están acá arriba, que en la mayoría de los casos va prevista de cámaras de arqueo. Son las cámaras que se usan para apagar la chispa que se genera en la conexión y desconexión. Estos serían los contactos móviles del contactor, la bobina y la armadura, que es donde están unidos los contactos móviles. Componentes de un contactor. Los contactos fijos tienen puntos terminales en los cuales se puede conectar circuitos eléctricos externos, además de que son accionados mecánica y magnéticamente de acuerdo al tipo de contactor. El medio actuador puede ser un conjunto de mecanismos y varillas en los contactores manuales, o pueden ser electroimanes y bobinas en los magnéticos.
Estos últimos son de gran interés por el desarrollo que han tenido los contactores automáticos. Principio de funcionamiento. Bueno, una combinación de movimientos, de rotación y traslación. Cuando la bobina deja de ser alimentada, abre los contactos por efecto del resorte, de presión de los polos y del resorte de retorno de la armadura móvil. Vamos a verlo ahora en detalle. ¿Qué tenemos por acá? Un esquema que nos muestra los contactos fijos, los contactos móviles. Estos serían contactos fijos pero normalmente abiertos, mientras que estos serían contactos fijos normalmente cerrados. Eso quiere decir que cuando está apagada la bobina, todo está desenergizado, el muelle hace que se unan los contactos móviles con los contactos fijos normalmente cerrados. Mientras que cuando conectamos la bobina, la armadura que se encuentra en el núcleo entra, se introduce y se unen los contactos móviles a los contactos fijos normalmente abiertos. Una vez que retiramos la energía, el muelle provoca el retroceso y vuelve a la condición inicial. Así se produce el contacto eléctrico entre estos contactos móviles y el contacto fijo de un lado o del otro. Cuando la bobina del contactor queda excitada por la circulación de la corriente, mueve el núcleo en su interior y arrastra los contactos principales y auxiliares, estableciendo a través de los polos el circuito entre la red y el receptor, como habíamos comentado. Acá tenemos otro esquema. Acá tenemos el enrollado de la bobina, un núcleo en E que está abierto por un air gap, hay una fisura de aire aquí, y cuando conectamos, eso produce una fuerza electromagnética que cierra el núcleo y hace que los contactos normalmente abiertos se cierren. Bueno, este arrastre o desplazamiento de los contactos puede ser por rotación, pivote sobre su eje, o por traslación deslizándose paralelamente a las partes fijas. Aquí tenemos dos ejemplos de rotación. Aquí tenemos un eje, aquí está la armadura, aquí está el núcleo que se va a convertir en electroimán cuando energicemos la bobina. Esto se une y por lo tanto esto rota y se pegan los contactos. Lo mismo va a pasar aquí. Este es muy parecido a cómo funcionaría un timbre. Energizamos la bobina, esta parte móvil se acerca rotando sobre este punto y se unen los contactos. Y aquí tenemos de acción horizontal, que es lo más típico, lo van a ver en el laboratorio si pueden acceder en algún momento, si no, en cualquier lugar donde se usen contactores magnéticos van a ver este diseño, donde tenemos acá el núcleo, acá tenemos la armadura, que se pega cuando energizamos la bobina y se unen los contactos. Aquí el deslizamiento es horizontal. ¿Cuáles son las partes de un contactor magnético? Tenemos la bobina, que está concebida para resistir los choques mecánicos provocados por el cierre y la apertura de los contactos y los choques electromagnéticos debidos al paso de la corriente por sus espiras. Con el fin de reducir los choques mecánicos, la bobina del circuito magnético a veces se montan sobre amortiguadores. Los contactos son la parte más delicada de un contactor. Es por eso que su construcción y mantenimiento deben ser los más adecuados posible. Salvo en el caso de que se proyecten para poca intensidad, están construidos de aleaciones con lo que se busca su resistencia mecánica, que sea buena y que además el desgaste por el arco es la chispa que se genera en la conexión y desconexión, sea el mínimo posible. Las aleaciones más típicas son de plata, paladio, cadmio y sobre todo se usa mucho plata, níquel. La cámara de arqueo. Su propósito es reducir el arco y extinguir en el menor tiempo posible, evitando con ello el deterioro de los contactos. El arqueo se produce por la ionización del aire entre los contactos al producirse la apertura. Este aire calentado se vuelve conductor y como su resistencia es elevada, el calentamiento que producen es sumamente peligroso, sobre todo en el caso de los circuitos que conduzcan corrientes considerables. Vean, aquí se genera el arco eléctrico al abrir y la cámara de arqueo crea un ambiente que no es propicio para que este arco dure mucho tiempo y por lo tanto se apaga rápidamente, provocando el menor daño posible sobre la superficie de los contactos y algunas que otras piezas que se conectan alrededor. Aparte de la cámara de arqueo existen otros métodos para extinguir el arco, entre los que se encuentran el soplado de aire a presión, soplado magnético y baño de níquel. Estas cosas son más típicas cuando hablamos de muy grande la corriente. Estamos hablando de
los dispositivos desconectivos que se usan en subestaciones eléctricas y cosas así, es mucho más típico encontrarnos estas técnicas. Con los contactores que se usan en la industria, la cámara de arqueo es lo más abundante. Bueno, tenemos dos tipos de contactores, ya lo habíamos mencionado: contactores manuales, que son aquellos que por medio de una palanca se controlan todas las operaciones de conexión y desconexión, y por otro lado los contactores magnéticos, que son aquellos que están formados básicamente por dos partes: una fija en forma de E en la mayoría de los casos, en cuya parte central se instala una bobina, y una parte móvil llamada armadura. Cuando se le aplica una diferencia de potencial en los terminales de la bobina, la corriente que circula por ella produce un campo magnético, el cual hace que la parte fija atraiga la armadura. Al moverse esta, cierra o abre los contactos. Vean que el contactor magnético, aquí en esta foto lo podemos ver, tiene 3 pares de contactos, o sea 6 contactos de fuerza, que son sus contactos principales. Y en el esquema serían estos 6 contactos que está acá. Estos contactos son los que manejan la corriente grande, o sea, son la razón de ser del contactor. Pero también se agregan al contactor, y aquí podemos ver una pareja, contactos que llamamos contactos auxiliares, que están diseñados, son mucho más pequeños, y están diseñados para manejar pequeña corriente. En el caso de la corriente de la bobina de otros contactores o la bobina de algún que otro relé. Entonces es una convención interesante, lo pueden revisar por ahí en la bibliografía o incluso hasta en la Wikipedia lo mencionan, que para nombrar los contactos de fuerza, los contactos principales, se usa la numeración del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que para nombrar los contactos auxiliares se usan 2 dígitos. El dígito correspondiente a las unidades puede ser 3 y 4 para contactos normalmente abiertos, véanlo aquí, mientras que se usa 1 y 2 para los contactos normalmente cerrados. Por otro lado, el dígito correspondiente a las decenas se usa para identificar el número de ese contacto auxiliar. Así que este sería el contacto auxiliar 1, 1, 3 con 1, 4, mientras que este sería el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Contactor de corriente alterna. Bueno, este es un contactor que tiene sus especificidades. Para este tipo de contactor, el núcleo y la armadura se construyen laminados para evitar el calentamiento producido por las corrientes inducidas al variar el flujo. Estamos hablando de las corrientes parásitas, que tienen que haber estudiado ya, o las corrientes de Foucault. Para quien no lo conozca, pues los invito entonces a que revisen en la Wikipedia. Vean las láminas separadas por aislante. Y además, un detalle muy importante de los contactores de corriente alterna es que se introducen estas espiras que llamamos polo sombra, que sirven para evitar el zapateo o las oscilaciones que se producen por la disminución del flujo magnético en la corriente alterna. Para esto nos auxiliamos de esta gráfica para entender esto. Miren, esta corriente que está en azul sería la corriente principal que circula por la bobina, y por lo tanto la fuerza magnética que está atrapando a la armadura y que la mantiene unida, como vemos en esta figura, y no separada como está acá, recibe este debilitamiento cuando la corriente pasa por cero. Entonces, al tener estas espiras en cortocircuito acá, se estaría generando aquí también una corriente que estaría circulando, y esa corriente que circula en lo que llamamos polo sombra está desfasada en el tiempo de la corriente principal del circuito, como puede verse en la línea roja. De modo que cuando la fuerza de atracción producida por la corriente principal disminuye y se hace cero, en ese momento la fuerza de atracción que produce el polo sombra por inducción está siendo máxima, y por lo tanto en ningún caso se deja de atraer la armadura hacia el resto del núcleo. De modo que se evita el zapateo natural que se provoca en estos circuitos de corriente alterna. Es importante también, lo podemos ver por acá, que sepamos que cuando está abierto el circuito tenemos una brecha de aire, un air gap grande, mientras que cuando está cerrado es mínimo el air gap, ¿no? De modo que un defecto importante que podemos encontrar en este tipo de contactores magnéticos cuando no están limpios es que se introduce polvo aquí que no permite cerrar correctamente el núcleo, y por lo tanto eso ocasiona un debilitamiento de la fuerza de atracción que tenemos acá, y se va a escuchar una oscilación o un zapateo a pesar de tener el polo sombra. Este es un defecto que van a encontrar en el contactor y que se elimina, claro, con una limpieza de una forma fácil. Se los comento porque, bueno, pueden toparse con esta situación.
Ahora, en cambio, el contactor magnético para corriente continua, para este tipo de contactor, cuando la bobina se alimenta desde una fuente de corriente continua, el núcleo y la armadura se forman de un mismo bloque de hierro macizo, no necesita laminado, ya que al no existir variación del flujo no habrá corrientes inducidas ni calentamiento en el núcleo. De modo que nosotros podemos, viendo con una inspección visual simple un contactor o un relé, podemos definir si es de corriente alterna o de corriente directa, debido a estas dos características especiales del contactor de corriente alterna: el núcleo laminado y la presencia del polo sombra. Bien, primero que todo los invitamos con respecto a las normas para los símbolos de los componentes que vamos a estar hablando. Los invitamos a ampliar con la presentación que tenemos en el Moodle sobre normas, ¿no? Yo solo le voy a mencionar lo que tenemos acá. Les comento que vamos a estar viendo muchísimas normas distintas, porque además es lo típico en la industria cubana, donde tenemos tecnología de cualquier lugar del mundo. Si viviéramos en Alemania, pues probablemente con la norma alemana sería más que suficiente, ¿no? Pero acá nosotros tenemos que dominar todas las normas, ya van a ver que hay mucha variedad. Bueno, la norma cubana, y de hecho coincide con la norma europea en muchos casos, establece para la bobina del contactor esta simbología, mientras que para los contactos del contactor estos serían los normalmente abiertos y estos los normalmente cerrados. En cambio, en los libros rusos vamos a encontrar esta simbología para la bobina del contactor o del relé, mientras que estos serían los contactos normalmente cerrados y estos los normalmente abiertos. Y en la norma americana o de Estados Unidos, digamos, estos serían contactos normalmente abiertos, estos normalmente cerrados, y esto que está acá sería la simbología para la bobina del contactor o del relé. Selección de los contactores. Bueno, la selección de los contactores se hace teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, la capacidad interruptiva de los contactos de fuerza, o sea, la corriente nominal y la corriente pico de los circuitos que deben conectar y desconectar. Si son para un motor, bueno, valorar que la corriente del motor en todos los casos sea menor que la capacidad interruptiva que tiene mi contactor. Y segundo, la tensión del circuito de control en el cual deben operar, la tensión de alimentación de la bobina. Es deseable que todos mis dispositivos, relés y contactores, trabajen a la misma tensión, que si mi circuito de control es de directa, sea el mismo valor de corriente directa, si es de alterna, que todos tengan el mismo valor de corriente alterna, que además ese valor del circuito de control esté disponible en la instalación donde voy a diseñar, donde voy a operar este circuito de control. Eso es muy importante, parece un detalle menor, pero no es de extrañar que viene un inversionista chino con su pizarra de control a 24 volts y no hay 24 volts en toda la industria, el tipo no tiene cómo ponerla, ¿no? Entonces, detallito que hay que tener en cuenta. Y otra cosa, bueno, que sepan que todos los elementos que conforman un contactor son recambiables, o sea, el contactor se desarma, se le da mantenimiento y se pueden cambiar las piezas. Los relés. Los relés, desde el punto de vista funcional, trabajan muy parecido o exactamente igual que un contactor. Aquí tenemos el ejemplo de la bobina desenergizada con su pareja de contacto normalmente cerrado, el núcleo del lado acá, la bobina, y esta es la armadura donde se produce el movimiento para cerrar los contactos normalmente abiertos cuando se energiza la bobina, como vemos en esta imagen que está acá. Los relés existen de diferentes formas y para diferentes objetivos. Su funcionamiento es muy sencillo. Son baratos y en muchos casos insustituibles. Los relés o relevadores auxiliares son un instrumento electromagnético de control y protección, usado en aplicaciones donde al recibir una señal de voltaje realizan una acción rápida, confiable y simultáneamente operan un número grande de contactos que envía señales a distintos instrumentos de protección o control. El relé de control es el más básico, el más sencillo. Se utiliza para aceptar información de un dispositivo o sensor y obtener múltiples acciones de control. El circuito magnético de un relé puede ser de corriente directa o de corriente alterna, al igual que un contactor. Tiene la estructura, el núcleo, la armadura, la bobina, los contactos, y en sentido general la única diferencia que hay entre un relé y un contactor es la capacidad interruptiva de sus contactos. En el contactor tenemos los contactos principales, que son capaces de manejar una gran corriente, y los contactos auxiliares, que manejan pequeña corriente, mientras que en el relé
de control solamente tenemos contactos que manejan pequeña corriente, y normalmente los relés de control se diseñan para tener muchas más parejas de contacto que las que encontramos en un contactor. Acá tenemos, por ejemplo, este relé de control está conectado en paralelo con este contactor magnético. El contactor magnético está usando un contacto auxiliar aquí en el diseño para el autosello de este botón, cosa que vamos a ver con calma más adelante, mientras que los contactos de este relé se están usando para activar esta rama y esta otra rama que está acá. Aquí ven el transformador de control, de modo que el circuito de control está conectado a una tensión diferente que el circuito de fuerza. También vemos un fusible por acá que protege a la cablería del circuito de control ante cualquier cortocircuito. Eso es muy importante. Si tuviéramos la posibilidad de hacer laboratorio entenderían por qué. Y acá tenemos entonces cómo se hubiera podido diseñar el mismo circuito sin usar el relé de control en el caso de que nuestro contactor tuviera la suficiente cantidad. Fíjense que en este caso harían falta 3 contactos auxiliares para el circuito de control. No los tengo, entonces introduzco un relé en paralelo con el contactor principal, de modo que los dos se encienden y apagan al mismo tiempo, se energizan al mismo tiempo y se energizan al mismo tiempo, y por lo tanto estoy extendiendo los contactos de los cuales dispone este contactor, que digamos que tiene un solo contacto auxiliar. Bueno, los relés, la representación circuital, por lo menos en esta simbología y en la mayoría de los casos, es una representación idéntica a la del contactor, ¿ya? Vamos a poder distinguirlos porque el relé nunca va a tener contactos en el circuito de fuerza, mientras que el contactor tiene contactos en el circuito de fuerza y puede tener contactos en el circuito de control también. Vean que desde el punto de vista de su diseño mecánico, de su estructura física, también son distintos, como que manejan mucho menor corriente. Pues van a ver que normalmente no tienen cámara de arqueo, eso no es necesario, la corriente que manejan es pequeña, y vienen en esto encapsulado transparente la mayoría de las veces, aunque los hay opacos también. La selección de los relés de control se realiza teniendo en cuenta 2 aspectos fundamentales: el número de contactos de control necesarios, porque para eso son, y la corriente de control que deben operar, corriente nominal que deben conectar y desconectar. Normalmente cualquier relé de control es suficiente para manejar las corrientes que se necesitan en un circuito de control. Así que a menos que haya requerimientos de corrientes muy específicos, con un relé cualquiera esto se puede resolver. Y fundamentalmente la tensión del circuito de control en el cual deben operar, la tensión de alimentación de la bobina. Esto sí es definitivo, porque si compran un relé que no se adapta a la tensión de alimentación que tiene en el circuito de control, pues no lo pueden usar. Relés de sobrecarga. Bueno, ¿qué cosa es la sobrecarga? Vean aquí qué interesante están estas figuras, ¿no? Se define como una condición de su operación, la cual causa que una corriente mayor que la corriente normal fluya en el circuito de potencia del motor. El hecho de que una corriente mayor que la normal fluya por el circuito de potencia del motor produce un calentamiento en el motor por efecto Joule, que eso es algo que todos conocen. Ahora, hay 2 detalles importantes en cuanto al calentamiento del motor. Cuando un motor se calienta, estamos atacando directamente a su aislamiento. Entiéndase, el barniz de los devanados se empieza a calentar. Ese barniz está hecho para ser un aislante que opera seguro a una temperatura, y nosotros lo estamos sometiendo a una temperatura mayor por este sobrecalentamiento debido a la sobrecarga normalmente mecánica, ya veremos. Entonces, cuando yo derrito mi aislamiento, entre las espiras de mi devanado se van a producir cortocircuitos que son indeseables y que por otro lado disminuyen la fuerza y aumentan la probabilidad, o sea, aumentan la corriente que consume el motor, aumentando la probabilidad de que este fenómeno se repita, ¿no? Entonces, hay 2 factores importantes que influyen acá. Primero, la magnitud de la corriente. O sea, no es lo mismo una sobrecorriente que sobrepasa en un 10% la corriente nominal que una sobrecorriente que sobrepasa en el 200% la corriente nominal. Y tampoco es lo mismo una condición de sobrecarga que dura 10 segundos
que una condición de sobrecarga que dura más de 15 minutos. ¿Ya? Entonces van a ver que los relés de sobrecarga se diseñan para proteger al mismo tiempo teniendo en cuenta estas dos magnitudes. O sea, cuánto más que la corriente nominal está circulando y por cuánto tiempo lo ha hecho. Eso da una curva muy interesante que van a estudiar cuando vean protecciones eléctricas. Bueno, las causas comunes que originan sobrecarga son, primero, una carga mecánica anormal sostenida sobre el eje del motor. Segundo, un ciclo de trabajo intermitente, tales como frecuentes arranques y paradas. Durante el momento de arranque, ya lo saben, los motores tienen normalmente una corriente que es mucho mayor que su corriente nominal, y si esta condición, aunque dura poco tiempo, se repite mucho en el tiempo, pues puede provocar también un sobrecalentamiento del motor. Condiciones de rotor trancado por carga mecánica excesiva, pérdida de una fase en motores trifásicos. Esto está bien interesante. O sea, cuando un motor trifásico pierde una fase, se convierte en otro tipo de motor, se convierte en un motor monofásico que es capaz de desarrollar un torque mucho menor, y por lo tanto automáticamente las dos fases que quedan pasan en un estado de sobrecarga. Pasa a circular por ellas una corriente mayor que lo que estaba diseñado, y por lo tanto estoy en una condición de sobrecarga que le hace daño al motor. Y otro factor no menos importante es una temperatura ambiente excesiva. O sea, no es el mismo uso que le puedo dar a un motor bien ventilado que está en un lugar fresco que el que le puedo dar a un motor que está en un lugar donde la temperatura ambiente es muy alta, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Pero fundamentalmente deben tener en cuenta que cuando dispara una protección de sobrecarga, un relé de sobrecorriente o de sobrecarga se dispara, es porque alguna de estas condiciones se dio. En ningún caso la solución es no atender las causas y descalibrar la protección para que no se vuelva a disparar, porque lo que estamos haciendo con eso es quemando el motor, que normalmente tiene un costo elevado, tanto su reparación como la reposición del motor, ¿no? Bueno, ¿qué se utiliza para proteger contra sobrecarga? Bueno, los relés de sobrecarga, que pueden ser magnetotérmicos, magnéticos o térmicos. El térmico es muy típico, aunque cualquier principio puede ser. Están formados por dos elementos: una unidad sensora conectada directamente a la línea de alimentación o indirectamente a ella a través de transformadores de corriente, según sea el caso, y un mecanismo actuando por esa unidad y que opera directamente o indirectamente desconectando el motor de la línea. Estos reveladores originan un menor tiempo en el disparo. Los relés térmicos están destinados a asegurar una protección térmica contra sobrecargas pequeñas pero prolongadas, controlando, por ejemplo, en un motor los devanados de estos y provocando la apertura automática de un contacto cuando se alcanza un valor límite de temperatura. O sea, los relés térmicos controlan la temperatura del motor, pero no la miden directamente. Lo que miden es la corriente que circula por el motor al ponerlos en serie con los devanados del motor. Y a partir de allí tienen un comportamiento térmico similar al del motor y por lo tanto son capaces de disparar cuando hay una condición de sobrecarga prolongada. Los relés térmicos están compuestos por dos bimetales, es lo más típico, cada uno formado por dos láminas estrechas y delgadas de metales diferentes. Aquí ponen por ejemplo el invar y el ferroníquel, soldadas entre sí y que tienen coeficientes de dilatación diferentes. Aquí tienen el esquema de cómo se calentarían y cómo tienen coeficientes de dilatación diferentes. A la misma temperatura, la lámina inferior que está acá se dilata mucho más que la lámina superior, provocando una torsión en la lámina bimetálica que se diseñó. Aquí tienen una foto más realista donde se pueden ver los contactos. Aquí tienen las láminas con su enrollado alrededor para provocar el calentamiento. Aquí tienen las borneras donde se va a hacer circular la corriente. El invar, les comentaba de las aleaciones que se usan, es una aleación que tiene el 64% de hierro, el 30% de níquel, el 5% de cobalto y un 1% de otros metales, entre los que pueden estar el magnesio, el silicio y el carbono. Bueno, el principio de funcionamiento. Un arrollamiento calefactor, imagínense una especie de resistencia, se enrolla en cada fase del bimetal, se enrolla alrededor de la lámina
y si durante un incidente la intensidad absorbida por el receptor aumenta, o sea, por el motor que está protegiendo, por poner un ejemplo, los bimetales se deforman accionando el diferencial cuyo desplazamiento lateral o vertical provoca la apertura de los contactos. Aquí tenemos la lámina en su contacto normalmente cerrado, desde su posición fría. La parte inferior de la lámina tiene un alto coeficiente de expansión, mientras que la parte superior de la lámina tiene un menor coeficiente de expansión. Vemos entonces que cuando sube la temperatura, la parte inferior se dilata mucho más rápido que la parte superior y provoca el movimiento de la lámina desde los contactos normalmente cerrados hacia los contactos normalmente abiertos. Selección de los relés térmicos. La selección de los relés térmicos se realiza teniendo en cuenta la corriente de fuerza que deben sensar, o sea, la corriente nominal del circuito tiene que estar dentro del rango de operación del relé, el número de contactos de control necesario. Si es para proteger un circuito monofásico, necesito solamente uno o dos, mientras que para proteger el circuito trifásico necesito al menos 3 fases. Les decía el número de contactos de control necesario, eso depende de cuántas señalizaciones quiero dar y en tal caso pues debo usar una u otra cantidad de contactos. Para valores de corriente muy elevados no se fabrican elementos calefactores, porque imagínense, hacer una resistencia por la cual va a circular una corriente de 100 amperes no es una cosa tan simple, ¿no? Por lo que se seleccionan estos dispositivos conjuntamente con transformadores de corriente que permiten adecuar sus características de trabajo. O sea, hay transformadores de corriente, digamos, de 500 amperes a 5 amperes, y entonces yo busco mi protección en el rango de los 5 amperes y pongo mi transformador de corriente para un motor que puede consumir hasta 500 amperes. Aquí tenemos cómo se conectarían estos elementos. Vean que este es el diagrama o la foto del térmico. Se pone debajo del contactor magnético, se hacen pasar las 3 líneas en serie con el térmico y de allí pues pasarían al motor. Normalmente están hechos, fíjense que aquí están hechos mecánicamente para que se puedan acoplar por lo típico que es el uso del contactor seguido de la protección térmica, y aquí tenemos los diferentes ajustes aquí para reiniciarla, para ajustar la corriente a la que debe operar, etcétera. Aquí tenemos el esquema de conexión del térmico con los transformadores de corriente. Aquí están las 3 fases del térmico. Aquí está su contacto normalmente cerrado. Y vemos que tenemos nuestro transformador de control acá. Tenemos nuestro contactor magnético acá. Y cuando la corriente circula a través de la protección térmica hacia el motor y de regreso, hacia el contactor y de regreso pasando por la botonera, este sería el botón de arranque, este sería el botón de parada. Después su esquema lo vamos a ver en detalle. Y acá tenemos el autosello del contactor magnético M que está acá. ¿Ven? O sea, en caso de que la corriente del motor sea grande, se abre el contacto normalmente cerrado del térmico, provocando que se desenergice el contactor magnético y que a su vez se abran las 3 fases que conducen la corriente del motor para el caso de una corriente muy grande. Bueno, los relés de tiempo. Los relés de tiempo existen de 2 tipos. Esta sería la simbología de los relés de tiempo que cuentan al energizarse. Esta sería la simbología de la bobina. Esto sería un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. Acá la simbología en los libros soviéticos viejos. Y vean cómo funcionaría esto en el tiempo. O sea, cuando conecto la bobina, automáticamente se energiza la bobina, pero los contactos no se desplazan hasta transcurrido un tiempo en el cual se encienden los contactos normalmente abiertos y se abren los contactos normalmente cerrados. Y en cuanto le quito la energía a la bobina, este flanco que está acá, se regresan a su posición normal los contactos, tanto los normalmente abiertos como los normalmente cerrados. Esta sería la simbología en la norma americana. Aquí tenemos un ejemplo, o sea, cuando está desenergizado, los contactos normalmente abiertos están abiertos y los normalmente cerrados están cerrados.
Una vez que se energiza, los contactos permanecen en su misma posición hasta que se cumple el tiempo de retardo. Vean en la imagen que el tiempo de retardo es configurable a partir de un potenciómetro o a partir de un tornillo, ¿no? Si es mecánico el relé de tiempo. Energizo, cuento mi tiempo y a partir de allí los contactos normalmente abiertos cierran, los normalmente cerrados abren, pasa el tiempo y cuando yo desenergizo el circuito automáticamente se abren los normalmente abiertos y se cierran los normalmente cerrados cuando pierde la energía la bobina. Existen también por otro lado los relés de tiempo que cuentan al desenergizarse. El esquema eléctrico de la bobina sería esto, este sería el esquema de sus contactos que si se fijan son invertidos con respecto a esto. El normalmente abierto tiene copa para abajo acá, mientras que tiene copa para arriba acá, y lo mismo pasa con los contactos normalmente cerrados. Aquí tenemos otra figura, vean que siempre tenemos nuestra configuración del tiempo por acá. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, yo energizo la bobina y automáticamente los normalmente abiertos se cierran y los normalmente cerrados se abren. Cuando desenergizo la bobina, pasa el tiempo que tengo configurado y entonces regresan a abrirse los contactos normalmente abiertos y a cerrarse los contactos normalmente cerrados. Vamos a verlo acá en el diagrama de tiempo. Estamos desenergizados, todo el mundo está abierto, los contactos abiertos, cerrados los cerrados. Energizo la bobina y automáticamente se cierran los abiertos y se abren los cerrados. Desenergizo la bobina, se cuenta mi tiempo de 10 segundos, a lo largo del cual por supuesto está desenergizada la bobina, y en ese momento se abren los contactos normalmente abiertos y se cierran los contactos normalmente cerrados. Básicamente nosotros podemos diseñar cualquier sistema de control usando estos o usando estos, mientras que pudiéramos diseñarlo usando los dos. Dependiendo de lo que sea más fácil al diseñador o de lo que esté más fácil su disponibilidad en el mercado, se selecciona uno u otro. Accesorios, bueno, desconectores y conmutadores. Los interruptores, desconectores y conmutadores son los elementos de entrada de los sistemas de regulación y control. Básicamente existen dos tipos principales: los que se suelen operar a mano, como los de cuchilla, termomagnéticos, de levas o tambor, los pulsadores, etc. Y los que actúan automáticamente, como los interruptores de presión, los flotadores, los límites o finales de carrera, los interruptores de flujo, térmicos, de presión, etc. Aquí vemos un final de carrera en este esquema, mientras que acá vemos una cuchilla con sus fusibles acá abajo. Esto sería manual, esto sería automático. Tiene un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado, y cuando un objeto lo mueve, los normalmente abiertos se cierran y los normalmente cerrados se abren. Bueno, los interruptores de fuerza, esto sería en la modalidad tipo breaker, que además de tener el conmutador eléctrico, tienen también una protección térmica. Su principio de protección es electroenergético y protege contra cortocircuito y contra sobrecarga. O sea, el térmico cumple la función del fusible, el breaker cumple la función del fusible y del relé térmico. Las dos funciones vienen integradas en el breaker, pero cuando lo estamos seleccionando, pues estamos obligados a ver bien la curva del breaker que vamos a seleccionar para que satisfaga estas dos funciones, o sea, la función de fusible para proteger los cables ante un cortocircuito y la función del relé térmico para proteger la carga contra sobrecarga. O sea que la selección del breaker es un poco más complicada. También los hay monofásicos y trifásicos. Bueno, los desconectores o cuchillas, esta sería su simbología eléctrica. Este sería de 2 polos, de 3 polos. La operación de ellas es manual. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo sería en la vida real. Y es muy frecuente encontrar en la misma envolvente, o sea, en la misma caja de los desconectores de cuchilla, los fusibles que protegen al motor contra sobrecorriente, desconectando la alimentación instantáneamente al presentarse corriente de cortocircuito. Ven aquí otras imágenes de cuchilla. Aquí estarían los fusibles acá dentro de esta cuchilla que está acá. Este diseño, bueno, no lo he tenido en la mano, no lo conozco mucho.
y acá adentro normalmente también tenemos fusible. Y este sería el esquema de la cuchilla y los fusibles. Se energiza siempre por arriba, de modo que cuando apago la cuchilla mis fusibles quedan libres de energía y puedo cambiarlo con seguridad. Los pulsadores de contacto no sostenido o los botones y botoneras como habitualmente los conocemos. Aquí tenemos un botón. Normalmente un botón tiene mínimo dos contactos, un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Aquí tenemos una botonera, acá otra. Es importantísimo que notemos que para el botón de parada siempre se usa el color rojo, de modo que cualquier operario o cualquier persona sea capaz de detener sin ninguna duda el circuito ante una emergencia, ¿no? Entonces no usamos botones de parada de otro color que no sea rojo, mientras que el encendido puede ser negro, puede ser verde, son los colores más típicos, pero puede ser cualquier color. Esta es otra simbología. Aquí arriba tenemos un contacto normalmente abierto, mientras que abajo tenemos normalmente, arriba normalmente cerrado, abajo normalmente abierto. Aquí tenemos un circuito de control con estas botoneras. Este sería el botón de parada, del cual se usa su contacto normalmente cerrado, el botón de arranque con su contacto normalmente abierto, y este sería el contacto del contactor M. Y por acá tenemos un contacto normalmente cerrado que se refiere a la protección de sobrecarga. Vean que dice overload, ¿no? OL. Y entonces, ¿cómo funcionaría esto? Vamos a aprovechar este esquema y ya les enseño el circuito de control más simple. Esto es un circuito secuencial, puesto que no depende el estado de este contactor, no depende solamente de la posición de las distintas entradas, sino que depende además del estado anterior. Veamos el siguiente análisis. Empezamos desde cero, todo está frío, tenemos alimentación en L1 y L2, confiamos en que este contacto está cerrado, puesto que no hay sobrecarga, está todo apagado, y la corriente, si sale del L1, puede circular a través de estos contactos normalmente cerrados hasta este punto. En este punto no puede circular por acá, porque esto es un contacto normalmente abierto y M está desenergizado, y no puede circular por acá porque este es un contacto normalmente abierto y no han presionado el botón. Así que hasta acá tenemos corriente, y desde L2 puede circular por aquí la corriente, puede circular por la bobina, pero quedaría una pata de la bobina suelta. Cuando presionamos Start, o el botón verde este que está acá, entonces la corriente puede circular a través de él. Así que tenemos corriente desde L1 pasando por Start a través de la bobina de M, siguiendo a través de este contacto normalmente cerrado hasta L2, y se energiza la bobina M del contactor, se mueven los contactos y el contacto este, que es normalmente abierto, se cierra, de modo que ahora la corriente circula a través del botón que está presionado y a través de este contacto que está acá normalmente abierto, que ya se cerró. Como esta operación del contacto es normalmente bastante rápida, todavía el operario no ha podido sacar el dedo del botón y ya tiene un camino de circulación alternativo la corriente. Esto es lo que llamamos autosello, porque ahora cuando el operario suelta el botón verde y vuelve a su estado normal, la corriente circula por aquí, ya no puede circular a través del botón, pero sigue pasando a través del autosello, y por lo tanto M se queda cerrado, sosteniéndose a sí mismo. Esta condición, vean que las entradas vuelven a ser las del principio, esto está suelto, este está conectado, y seguimos teniendo, y tenemos ahora, un estado distinto. Ahora está energizado y autosellado el contactor M. Vamos entonces a proceder a detener el circuito. Para eso presionamos el botón Stop y la corriente ya no puede circular por aquí. Como no circula corriente por aquí, no llega corriente a M, M se desenergiza su bobina y por lo tanto se abre su contacto normalmente abierto. Cuando suelto el botón, regresa la circulación de corriente por aquí, pero llega a este punto y como ya esto estaba desenergizado, no puede pasar por acá abajo, este botón no lo han presionado, así que M se queda desenergizado y estamos en la condición donde empezamos. Bueno, existen también pulsadores de contacto sostenido, serían estos interruptores, simple, de dos posiciones, de dos contactos en el mismo interruptor, y de dos posiciones con dos contactos, en fin. Esto es lo que llamaríamos un interruptor de doble polo, doble tiro. O sea, tiene dos polos y cada uno de ellos tiene dos posiciones. Aquí algunos esquemas físicos para que los vean. Bueno, esto es algo que todo el mundo conoce. Este sería el que pudiera resultar un poco diferente, ¿no?
Y luego tenemos los combinadores de mando, que también llamamos selectores o galletas. Mírenlo acá, su figura tiene todas estas horneras y en su esquema eléctrico sería de esta forma. Estaríamos indicando con punticos en qué posición. Estas líneas discontinuas indican la posición y estaríamos indicando con punticos negros que en la posición esta que está acá, este cable y este cable se conectan, puesto que tienen un puntico negro. De hecho, en esta galleta todos estos se conectan en cualquier posición, siempre estos cables están conectados, mientras que en esta posición que está acá no se conectarían estos dos cables, y en estas dos posiciones sí. Y por último, este par de cables se conectan solamente en esta posición que está acá. Límites o finales de carrera. Bueno, vean qué variedad. La mayoría de los que están aquí son mecánicos. Ya ustedes, como estuvieron trabajando en la primera parte de su tarea, pues tienen casi todos que haber chocado con estos límites. Los finales de carrera los hay mecánicos como estos, los hay de inducción, muchos lo vieron, los hay ópticos, pero bueno, estos son los más básicos, ¿no? La selección de los accesorios se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la corriente de fuerza que deben interrumpir, la corriente nominal y pico del circuito de fuerza si trabajan directamente en el circuito de fuerza, el número de fases que deben interrumpir y las exigencias del circuito dadas por las condiciones de operación. Debe tenerse en cuenta que actualmente se producen elementos complejos de mando que incluyen un solo cuerpo, un interruptor, un relé de sobrecarga y un contactor, llamados arrancadores magnéticos. Esto es lo último que se está produciendo y que se está vendiendo para el arranque simple de motores eléctricos, ¿no? Es lo que se le llama arrancador a tensión plena o guardamotor. Sería toda esta estructura que está aquí, y ya él incluye el interruptor, que estaría funcionando como cuchilla, la protección térmica que está aquí, perdón, acá, los fusibles que están acá, o sea, esta es una protección de tiempo cero, funcionaría como fusible. Esta es la protección térmica, que es para prevenir sobrecargas prolongadas, y también incluyen el contactor magnético. O sea que requiere para trabajar que el operario tenga encendido el guardamotor y que la bobina del contactor magnético se energice, pero en un solo dispositivo tengo todo lo que necesito para arrancar a tensión plena un motor como este, que es un motor de jaula, que entre paréntesis es el que más se usa en la industria, ¿no? Estos dispositivos protegen contra sobrecarga al motor y contra cortocircuito y sobrecarga a la línea de alimentación y al motor. Tienen que estar conectados al principio de la línea de alimentación del motor. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta conferencia, que se refiere a los esquemas típicos utilizados para el mando de los motores de corriente directa. Acá tenemos el esquema eléctrico de un motor de corriente directa. Ya lo estudiaron, no vamos a entrar en detalle. Para realizar el mando de los motores eléctricos se tienen en cuenta diferentes parámetros que varían durante el transitorio de estas máquinas. Mediante el proceso de arranque varían tres parámetros: tiempo, corriente y velocidad. Los motores de corriente directa se producen de excitación serie, que sería este que está acá, de excitación paralelo, que sería este esquema que está acá, y de excitación compuesta, que tiene un devanado de excitación serie y un devanado de excitación paralela. Mando del arranque del motor de corriente directa. Los métodos de arranque de un motor de corriente directa son, bueno, utilizando resistencias adicionales conectadas a la armadura del motor y con ayuda de convertidores CACD, que son rectificadores controlados o semicontrolados. El mando de estos procesos de arranque, frenado e inversión se puede realizar en función de las siguientes coordenadas: en función del tiempo, con ayuda de relé de tiempo; en función de la velocidad, por vías indirectas, censando la FEN de la armadura, que como ustedes saben es proporcional a la velocidad, utilizando esta vez relé de tensión; y en función de la corriente, utilizando relés de corriente. Aquí tendríamos un arranque donde vemos que el motor comienza con una corriente grande, aquí va ganando en velocidad,
Una vez que gana en velocidad, la corriente disminuye por el aumento de la FEN, eso ya lo sabemos. Y entonces se conmuta, o sea, se quita ese paso de resistencia y se pasa de nuevo a una corriente grande que va disminuyendo en la medida que el motor sigue ganando velocidad, y así con cada paso hasta que entramos en el último paso y dejamos que encuentre su velocidad de operación nominal y por lo tanto su corriente de operación nominal o estacionaria, como se indica aquí en la figura. Metodología a utilizar para el diseño de circuitos a relé y contactores. Primeramente se diseña el circuito de fuerza. O sea, no podemos diseñar el circuito de control si no tenemos antes un circuito de fuerza listo. Luego se diseña el circuito de control. Se comprueba que en el circuito de control que hicimos no haya bobinas en serie. Esto quiere decir, si yo pongo dos bobinas de contactores en serie, imagínense que tenemos un circuito de control de 24 volts. Todas las bobinas de los dispositivos relé y contactores que compré son de 24 volts. Y si conecto dos bobinas en serie, estaría recibiendo cada una de ellas 12 volts y por lo tanto no opera, o su operación es deficiente. Comprobamos que no exista carrera de contactos. Esto sería lo más sofisticado, la comprobación más compleja, pero la vamos a ver, entonces no tiene problema. Y comprobamos que no haya cortocircuito, o sea, no se puede ir desde línea a línea del circuito de control sin tener que pasar por alguna resistencia, entiéndase, por alguna bobina. Y por otro lado, las bobinas no deben estar repetidas, o sea, yo no puedo diseñar un circuito de control que tenga dos veces la misma bobina, porque luego la persona que va a cablear ese circuito de control, el técnico al cual yo le doy el diseño, no tiene dos bobinas en la mano para el mismo contactor o para el mismo relé, y por lo tanto no puede cablear ese circuito que le estoy dando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el esquema de un arranque en función del tiempo para un motor de corriente directa con dos pasos de resistencia. Tenemos acá nuestro circuito de fuerza, les comentaba que era lo primero, el positivo, el negativo. Acá tenemos el térmico, o sea, el sensor del relé térmico. Y tenemos por acá arriba el circuito de excitación paralela, y por acá abajo tenemos nuestra armadura y nuestro devanado de excitación serie. Aquí vemos que en serie con la armadura en principio tenemos conectadas dos resistencias. Todos estos que están acá son contactos normalmente abiertos, así que cuando tenemos desenergizado el circuito de control, acá arriba no hay energía. Tenemos nuestro transformador de control para cambiar el voltaje si fuera necesario. Y alimentamos entonces nuestro circuito de control. Noten que normalmente acá se introduce un fusible, al igual que acá se introduce cuchilla y fusible. Tenemos este botón de parada, este botón de arranque y este contactor F que está acá, este contactor M que está acá. ¿Por qué estoy diciendo contactor AF y AM? Porque estoy encontrando sus contactos también en el circuito de fuerza. Ya les comentaba que los relés no tienen contactos en el circuito de fuerza. Y tengo S1 y S2 por acá arriba, así que puedo saber también que S1 y S2 son contactores, puesto que están manejando corrientes de fuerza. Vamos a comenzar presionando el botón de arranque. Esto provoca que la corriente venga de esta línea, pase a través del botón de arranque por el contactor magnético F y a través de OL, que es la protección de sobrecarga. Este sería su representación en el circuito de fuerza, sería su contacto normalmente cerrado. Estaría llegando a la otra fase y por lo tanto se energiza F. Cuando se energiza F desde el punto de vista del circuito de control, se cierra este contacto que está aquí y por lo tanto ya estoy autosellado, o sea, ya puedo liberar el botón y la condición de que F permanezca energizada se mantiene. En el circuito de fuerza, una vez que se energiza F, voy a tener energía en el devanado de excitación paralela, lo cual es muy conveniente porque recuerden que dar corriente a la armadura sin haber energizado la excitación provoca un rápido cortocircuito de este tipo de motores. Ahora, se cierra F y por lo tanto la corriente puede venir del positivo, pasando por el devanado de excitación paralela hasta el otro lado. Ya tengo excitación en el motor, eso es un hecho. Y además está pasando corriente por este relé de corriente que se llama FCR, por su bobina. Una vez que FCR recibe corriente,
entonces su contacto normalmente cerrado acá se cierra. Como F está cerrado y FCR también, ahora la corriente puede pasar por aquí y energizar al mismo tiempo la bobina M y la bobina de TR1, que es un relé de tiempo que cuenta al energizarse. Noten que como yo quiero que estos dos se energicen al mismo tiempo, los conecto en paralelo, no en serie. ¿Ok? Ahora, una vez que M se energiza, su contacto de fuerza K se cierra y entonces por primera vez comienza a circular corriente a través de las dos resistencias, la armadura del motor y el devanado, de excitación serie. Esta condición provoca el arranque del motor a corriente reducida. El motor empieza a ganar velocidad mientras transcurre el tiempo de TR1 transcurre y ya pasado el tiempo configurado se cierra el contacto normalmente abierto de TR1. Cuando se cierra este contacto, la corriente energiza al mismo tiempo a S1 y al relé de tiempo TR2. Cuando S1 se energiza, su contacto normalmente abierto que está acá se cierra y por lo tanto la corriente, en vez de pasar por la resistencia, pasa por donde tiene mucha menos resistencia, por este cable, y hemos cortocircuitado el primer paso de resistencia. Eso disminuye la resistencia de esta rama del circuito, aumentando la corriente que pasa por el motor, que ahora empieza a ganar velocidad con una mayor aceleración. Sigue contando el tiempo, esta vez TR2 que se acaba de energizar, empieza a contar un tiempo, transcurrido ese tiempo, se cierra su contacto normalmente abierto y se energiza S2. Cuando S2, que es un contactor, se energiza, su contacto normalmente abierto se cierra y se cortocircuita el segundo paso de resistencia, quedando conectado directamente el motor a tensión plena con su devanado de excitación serie. Aquí tengo el motor trabajando a plena velocidad que se corresponde con la carga que tiene conectada en el eje. Cuando quiero detener el circuito, presiono el botón de parada que abre el circuito acá. Al no circular corriente por acá, se desenergiza F. Cuando F se desenergiza, automáticamente me abre este contacto y por lo tanto se desenergiza M. Como F y M se desenergizaron, ya no tengo tensión ni en el circuito de excitación paralela ni en el circuito de armadura. Por lo tanto, mi motor comienza a detenerse con la inercia que lleva, ¿no? Al mismo tiempo, como se desenergizó M, se desenergizó también TR1 y por lo tanto este contacto automáticamente se abre y al abrirse este contacto se desenergiza TR2 y este contacto se abre también, desenergizando a S1 y S2 y poniendo al circuito listo en su condición inicial para el próximo arranque. Vean que el botón de parada está listo para ser presionado en cualquier momento. Si yo estuviera con el primer paso de resistencia cortocircuitado, por ejemplo, y yo presiono el botón de parada, aún este relé de tiempo está contando su tiempo, pero de todas formas presiono el botón de parada, se desenergiza F, con él M y con él todo el circuito que queda a continuación. Vean lo que les decíamos de comprobar que no haya bobinas en serie. O sea, esta bobina puede ir desde una fase hasta la otra sin ningún elemento en serie que no sean contactos. Por lo tanto, la resistencia de los contactos 0, resistencia de los cables 0, no hay ninguna bobina en serie con esta. Lo mismo pasa con esta, puede ir desde acá hasta acá sin ninguna otra bobina en serie. Esa verificación la podemos hacer con cualquier contactor que tengamos puesto acá. Evidentemente no se repite ninguna letra, por lo tanto no hay bobinas repetidas. Y lo más importante, no hay cortocircuito porque no puedo ir desde una fase hasta la otra fase sin pasar al menos por una bobina. Vean que en todas las líneas de interconexión hay al menos una bobina. Esas son las verificaciones que tienen que hacer. No les he hablado todavía de la carrera de contactos, pero de momento no es tan relevante.